Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Con ustedes la sustentación de nuestro ensayo. En primer lugar, empezaré presentando el tema, el cual es la corrupción en el gobierno peruano de los altos funcionarios y alcaldes y demás cargos públicos, envueltos en casos y concesiones irregulares que derivan en delitos de corrupción en todos los niveles del gobierno estatal. En el siguiente punto hablaremos de la corrupción como punto transversal en el problema. Según Vivar, la corrupción es sistemática, histórica y podría afirmarse que es humana, con bases antropológicas y filosóficas. Además, la vivimos a diario, es cotidiana y lamentablemente normalizada por la mayor parte de la ciudadanía. Pero aún así es una enfermedad que daña sobre todo a los más pobres y marginados de la sociedad peruana. En el siguiente punto hablaré de la problemática. Muchos podemos pensar que los funcionarios tienen la culpa, y sí, pero solo hasta cierto punto, porque hay que recordar que nosotros, la ciudadanía, somos quienes los elegimos. Sin embargo, la ciudadanía no debe olvidar sus deberes y su responsabilidad ciudadana, la cual es necesaria para dar solución a esta problemática social que nos afecta a todos. En el siguiente punto trataré la controversia. ¿La ciudadanía debe o no tener un papel más activo frente a la corrupción política? Muchos piensan que los problemas estructurales y sociales creados por la corrupción se arreglarán eligiendo al siguiente alcalde o presidente cuando éste esté envuelto en corrupción o no es lo suficientemente apto para el cargo. Pero lo cierto es que se puede actuar desde mucho antes. Por ello, en el siguiente punto veremos nuestra posición frente a esta problemática. Nuestra posición es clara y tajante. La ciudadanía debería tomar una actitud crítica y activa, no solo al momento de votar, sino y sobre todo durante el gobierno de las autoridades, que es en donde se desarrollan principalmente los casos y delitos de corrupción. Asimismo, hacemos hincapié a que la ciudadanía tome con seriedad las elecciones, ya que estamos poniendo el futuro de los peruanos en manos de unos pocos, de los cuales mínimamente deberíamos estar bien informados. Ahora les paso con mi compañero Benito. Muchas gracias por el pase, compañero Diego. En el siguiente punto les hablaré sobre nuestro argumento 1. La ciudadanía debe tomar una actitud crítica y activa, no solo durante las elecciones, sino y sobre todo durante el gobierno en ejercicio, que es en donde se desarrollan los casos de corrupción, ya que los políticos generalmente solo velan por sus intereses o terminan involucrados en casos ilícitos. Esto pasa muy seguido por la falta de participación y observación ciudadana. El soborno junto a la corrupción hacen de las suyas en caso como la de los alcaldes de San Juan de Lurigancho, Alex González, y el alcalde de Moquegua, Alberto Coaila, que según manifestó en audiencia el fiscal en el 2013, la ex autoridad suscribió la minuta y escritura pública de transferencia vía transacción extrajudicial contra la Asociación de Vivienda Taller 19 de Mayo. Como otro ejemplo, tenemos el caso de corrupción de la carretera interoceánica y el gasoducto del sur, que involucran a expresidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, generando numerosas pérdidas para el Estado peruano, que además pudieron ser invertidas para mejorar nuestro vasto nivel de educación y salud pública. Asimismo, tenemos el caso del proyecto Vía Parque Rímac, que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán, que según la Fiscalía recibió aportes para su controversial campaña para la no revocatoria. La constructora Odebrecht aportó de manera irregular 3 millones a la campaña contra la revocatoria de la alcaldesa. Estos casos demuestran la poca capacidad de las autoridades y la escasa participación ciudadana
que terminan confabulando en contra del desarrollo como país, y esto demuestra que los políticos elegidos por los ciudadanos, sin conciencia y sin responsabilidad, no son los más aptos para este cargo. A continuación, mi compañera Ana Paula. Muchas gracias, compañero Benison. En el siguiente punto hablaré del argumento 2. Como ciudadanos debemos tomar conciencia y actitud crítica en todo momento, no solo durante las elecciones o momentos políticamente sensibles, ya que no es nada nuevo el que los políticos velen por sus intereses personales más que en el beneficio de la población. Cada día son nuevos los casos y aperturas de investigaciones en contra de la corrupción. Es nuestro deber como ciudadanos exigir la declaración del uso de los fondos públicos y el buen efectuar de los funcionarios. No entraremos en detalle en cada uno de ellos, ya que lamentablemente es una situación extensa, pero me gustaría mencionar los que llamaron nuestra atención principalmente. En el 2019, el Controlador General de la República, Nelson Schack, indicó que las pérdidas por corrupción habían aumentado a 23,297 millones de soles en ese año. Este dinero, antes destinado a hospitales, colegios y transporte público, que son de vital importancia para nuestra sociedad y futuras generaciones, cuyas mejoras ahora se ven postergadas por falta de ese presupuesto. También tenemos uno de los casos más controversiales, que es el caso Lava Jato, que se refiere al conjunto de investigaciones, procesos y escándalos de corrupción de gran escala recientemente descubiertos en Latinoamérica, teniendo como protagonista a la empresa Odebrecht. Este descubrimiento es una pequeña muestra del mal uso que le dan las autoridades a los recursos públicos, así afectando en gran escala a la población más vulnerable. Le doy paso a mi compañero Diego. Gracias por el pase, compañera Ana Paula. Como último punto, hablaré sobre la reflexión. Solo en medida que la ciudadanía tome conciencia de quién en verdad tiene el poder y la legítima voluntad para elegir a las autoridades con responsabilidad ciudadana, tendremos autoridades que piensen a futuro, con conciencia, pero sobre todo que piensen en los demás, ya que los políticos deberían trabajar para servir y no para servirse. Gracias por escuchar los argumentos de nuestro ensayo.